Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo. La verdad ante todo. Saludo a todo el público televidente que nos ve desde su casa y como siempre nos da muestra de apoyo tanto al programa como a este segmento Hablando Derecho. Hoy quisiera abordar un tema que más que una situación particular netamente jurídica, lo traigo a modo de reflexión. Y el razonamiento o la cuestión es la siguiente. La República Dominicana, realmente nuestra normativa consagra una democracia. Y como sistema democrático nos hemos acogido a hacer una división tripartita del poder, que se divide en tres partes. Una, el poder ejecutivo, donde la figura principal es el presidente de la República. Una segunda, el poder legislativo, que son senadores y diputados. Y tercero, el poder judicial, que se encarga de velar y de tutelar los derechos de las personas que se ven involucradas en algún conflicto de índole legal. En este sentido, deberíamos, antes de abocarnos al punto de reflexión, a las funciones que debería ejercer cada poder del Estado. Si comenzamos con alguno, diríamos que ya abordamos quizá las atribuciones que tiene el Poder Judicial, que es básicamente de velar por los derechos de las partes que se ven involucradas en un litigio, para hacer una aplicación de las previsiones legales o jurisprudenciales, es decir, decisiones anteriores emitidas por las altas cortes o cortes que tengan efectos vinculantes, y resguardar los derechos y tomar decisiones en función de las previsiones legales. Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, donde su función principal es velar por la construcción, por la aprobación de normativas y otras cosas que van implícitamente conectados, como el asunto del presupuesto, y otras cuestiones, pero siempre conectado con una labor de construcción normativa o de aprobación. También podríamos decir que esta se divide en dos, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que se encargan de promover normativas nuevas que ciertamente, obviamente, necesitan la aprobación final del presidente de la República. Por ende, caemos entonces en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, la función que tiene básicamente es representar a la población en general a través de un jefe de Estado que vendría siendo como un gerente de una empresa. Es decir, está encargado de suscribir acuerdos, de representarnos internacionalmente, de dictar decretos que resulten necesarios sin inmiscuirse en las competencias que recaen sobre el Poder Legislativo. En síntesis, antes de entrar al comentario en cuestión, quisiera hacer un punto. Lamentablemente, la República Dominicana prioriza o tiene contemplado un sistema presidencialista. ¿Y qué hace esto? Que aunque en la teoría los tres poderes del Estado deben tener independencia, lo cierto es que por el poder que recae sobre el presidente, este juega una influencia directa o indirecta en algunos asuntos que escapan de su competencia. En este sentido, en democracias que son un poco débiles, esto puede traer un abuso del poder y hacen que el presidente pueda dictar el futuro o el porvenir únicamente de un país sin tomar en cuenta los otros poderes del Estado. Sin embargo, la cuestión principal y el tema que ha sido objeto de mucho debate es respecto a la independencia que pudiese tener el Ministerio Público en cuanto a la persecución del delito, que son de orden público, es decir, asuntos penales. Se ha hecho una publicidad donde se alega que esta gestión ha traído a relucir una independencia del Ministerio Público. Sin embargo, si el cambio de un presidente puede hacer más diligente a un Ministerio Público, ahí podemos ver el papel que juega el presidente para procesar, para promover acciones legales. Y realmente hay que ser objetivo. Es un gran avance que ha tenido la República Dominicana de que el Ministerio Público persiga
delitos que antes no perseguía, que son los de índole político. Sin embargo, el juego, lo que está en juego o lo que puede peligrar es cuando esa persecución no se da en condiciones de igualdad. Es decir, hasta el momento hemos visto procesamientos que recaen principalmente en personas que estaban en el gobierno anterior. Y esto no tiene nada de malo, porque si a fin de cuentas cometieron un hecho que compromete su responsabilidad, pues deberían ser sancionados. Sin embargo, cuando yo no persigo de igual manera a los miembros de mi partido, lo que podría poner en juego es la democracia del país. ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando un país tiene un gobierno y este gobierno amenaza a la oposición con motivos, porque aquí se sabía que había una impunidad excesiva. Sin embargo, llego al poder, limito mi oposición, voy eliminando a través de procesos jurídicos motivados, pero no persigo a los miembros de mi partido. Entonces, aunque se celebren unas elecciones, yo estoy eliminando a mis opositores principales. Por ende, todavía no se puede decir que hemos llegado a una independencia del Ministerio Público, ya que se ve una protección principal a personas que vienen de su partido y solamente han salido a relucir los casos que ya son demasiado evidentes, como casos como el de la Lotería Nacional. Sin embargo, si vemos a la que era ministra de Juventud, la recomendación fue renunciar del cargo y no se presentó una investigación en su contra. Sin embargo, si vemos los procesos en contra de exfuncionarios del gobierno pasado, vemos dos cosas. Primero, publicidad en etapas que se supone deberían ser privadas, ya que pudiesen lesionar o afectar la presunción de inocencia que contempla nuestras normativas. Y por otro lado, entonces, está el hecho de que la cantidad de procesos frente a los que figuran dentro de un partido. Por ejemplo, le voy a poner en contexto. En Venezuela se hizo algo Venezuela ha sido un caso polémico en su generalidad. ¿Y por qué razón o qué cosas sucedieron en Venezuela que aquí pudiese suceder algo similar? Y es que el gobierno comenzó a perseguir con razón, es decir, con previsiones legales que existían, a ciertas manifestaciones que iban en contra de la ley porque afectaban el orden público. Es decir, no es lo mismo yo hacer una manifestación en la Plaza de la Bandera haciendo un reclamo con parcantas a cuando yo utilizo instrumentos que pudieran lesionar a cualquier individuo, que pudieran afectar las calles que transitamos y demás. Entonces, ¿qué hizo el gobierno venezolano? Pues procesó legalmente a estas personas que estaban promoviendo esas manifestaciones que iban en contra de la ley. ¿Y qué logró con esto? Apresar a los dirigentes principales del partido de oposición y ciertamente se celebraron unas elecciones. Sin embargo, estas elecciones no se celebraron en igualdad de condiciones porque el gobierno del momento neutralizó a los opositores reales. Es decir, hay que tener en cuenta que independientemente necesitamos una justicia diligente, necesitamos un ministerio público que sancione lo que está mal. Si esto no se hace en igualdad de condiciones, es decir, como persigo al contrario, persigo a mis propios miembros, el riesgo que tenemos es que la democracia pueda entrar en peligro y que unas próximas elecciones se celebren sin que el contrincante sea un opositor real del gobierno. Por ende, todavía hay que trabajar un poco más respecto a la selección o respecto a la independencia del Ministerio Público. Aunque claro está, hay que hacer la salvedad de que el Ministerio Público es la representación del Poder Ejecutivo. Es decir, es la representación del Estado en los procesos legales que son de interés público, en este caso, asuntos penales. Sin embargo, siempre ha existido el hecho de que el Poder Ejecutivo, tanto en este país como en otro, juega un rol fundamental en la selección de los líderes, en este caso el Procurador Fiscal, de esa institución. Sin embargo, en democracias débiles, este poder que recae sobre el presidente de la República de manera principal, es decir, es el que tiene la última palabra a nivel de hechos y circunstancias,
pues debería limitarse para que realmente el Ministerio Público se encuentre en condiciones de independencia y esto permita hacer investigaciones que no respondan a intereses particulares y que se den en igualdad de condiciones. Es decir, tanto el partido que está dentro del gobierno actual pueda ser perseguido, como los opositores en caso de cometer algún ilícito que amerite una sanción. Y es un tema, gracias Pauli, un tema que está en la palestra, que todo el mundo comenta y como bien tú señalas, incluso el presidente propone una reforma a la Constitución, avalada en la excusa de blindar y hacer independiente, entre comillas también, el Ministerio Público. Sí, o sea, necesariamente si queremos que el proceso de selección sea mejor, pues se tendría que reformar la Constitución porque es allí que se establece el mecanismo para la selección de esta persona. Sin embargo, ya se ha vendido, incluso es uno de los eslogans del gobierno que parece uno de sus medios para promover una reelección, es la independencia del Ministerio Público. Yo creo que eso mismo evidencia de que si el mismo presidente es quien está hablando de esa supuesta independencia que se dio con su gobierno, es evidente que él juega un rol de influencia para que estos procesos penales que han salido a la luz realmente se ventile y se le dé el seguimiento adecuado. Obviamente, siempre digo, es un escenario que indica una mejoría. Es decir, antes teníamos impunidad total bajo unos posibles acuerdos de partidos de borrón y cuenta nueva, porque quizás en algún momento te tocaría a ti llegar al poder. Y es una mejoría que tengamos procesos legales que intimiden al funcionario público a cometer actos ilegales. Pero sin embargo, esta situación se debería dar en igualdad y para que el proceso de selección mejore, la Constitución debe ser reformada en este sentido.